Fuerza electromotriz. Anteriormente vimos que la circulación de un campo electrostático en una línea cerrada, la integral del producto escalar del campo eléctrico E por diferencial de R es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que si lo que nosotros pretendemos es establecer una circulación de corriente en un circuito cerrado, como en un material óhmico se da que la densidad de corriente es igual a la conductividad por el campo, si despejamos el campo, E es igual a J partido por la conductividad. Partiendo de esta integral, obtendremos que la integral de J partido por la conductividad, su producto escalar por diferencial de R, o lo que es lo mismo, la circulación de J en esa línea cerrada es 0. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no puede darse una corriente en un sentido con un campo electrostático, porque esta integral, si se da una corriente en un sentido determinado, en un circuito cerrado, el que estamos considerando en esta integral, no puede ser 0, puesto que J siempre tiene el mismo sentido que en este caso que diferencial de R. Tiene que dar una integral un valor positivo. Entonces hace falta algo más que un campo electrostático para poder establecer la circulación en un conductor. Vamos a ver qué es lo que hace falta para que se establezca esa corriente. Hemos dibujado aquí un circuito cerrado con lo que llamamos una fuente de energía adicional. Una fuente de energía que es necesaria para que se establezca esta corriente. ¿Qué misión tiene esta fuente de energía? Pues la fuente de energía tiene la misión de producir un potencial V2 en un terminal por donde conectamos el circuito exterior y otro potencial V1 por donde también conectamos el circuito exterior, de manera que V2 es mayor que V1. La diferencia potencial entre V2 y V1 es positiva, de tal manera que el campo exterior, este campo exterior SUE, se debe precisamente a esta diferencia potencial V2 menos V1. Esa diferencia potencial da lugar a este campo exterior y eso promueve la circulación de las cargas positivas dentro del conductor. Dentro de la fuente de energía que estamos considerando, también se genera un campo SUI, así como se genera un campo exterior SUE por el potencial V2 y el potencial V1 en los extremos o en los terminales de la fuente de energía. Se genera un campo SUI interior debido precisamente a las cargas que se acumulan, la carga positiva en el terminal V2 y la carga negativa en el V1. Esa acumulación de cargas, ¿quién la produce? La produce el campo SUM, que es el que llamamos campo electromotor. Este campo, que va en contra del campo SUI producido por la diferencia potencial V2 y V1,
es el que se encarga de llevar las cargas positivas del terminal negativo por dentro de la fuente al terminal positivo. Naturalmente tiene que ir en contra del campo SI que generan las cargas positivas en este lado, en el terminal izquierdo, y las cargas negativas en el terminal derecho, entre los puntos 2 y 1. Entonces podemos decir que el campo SI, la integral entre 1 y 2, entre los terminales del campo SI por diferencial de R, esa circulación del campo con signo menos en contra del campo da lugar a la diferencia potencial V2 menos V1. Vuelvo a repetir, dentro de la fuente es necesario que se produzcan una diferencia de potencial entre el terminal positivo y el negativo, de manera que esa diferencia potencial se mantenga para que la circulación de las cargas se pueda dar por el circuito exterior. Esta diferencia potencial genera un campo SI que tiene que vencer la propia fuente por algún procedimiento con un campo que llamamos electromotor, el campo SUM. Y este campo electromotor es el que hace que se mantenga la circulación. Hace falta pues una energía adicional para crear este campo electromotor en contra del potencial interior que tiene la fuente de energía, que llamaremos generador de fuerza electromotriz. Y esa fuerza electromotriz, que vamos a llamar epsilon, es igual a la integral entre los puntos 1 y 2 del campo electromotor producto escalar por diferencial de R, o sea que es la circulación del campo electromotor del punto 1 al punto 2. Esa circulación es lo que llamamos fuerza electromotriz, que en realidad es una energía más que una fuerza, pero se ha dado en llamar fuerza electromotriz. Se designa con F.E.M. Luego la fuente es un generador de fuerza electromotriz que genera el campo electromotor que da lugar a esta situación estable en la que se mantiene la diferencia potencial V2 menos V1 para que las cargas circulen por el circuito que hemos considerado. ¿De qué forma se consigue este campo electromotor o esta diferencia potencial V2 menos V1 mantenida, estable? Pues o bien por procedimientos químicos como ocurre en las pilas o baterías, procedimientos mecánicos como el generador de Van der Graaf, este generador transporta cargas por un procedimiento mecánico a través de una cinta aislante, arrancando cargas de un punto, de un peine metálico, y la traslada a otro punto, de manera que cierra circuito mediante un procedimiento puramente mecánico. También hay un procedimiento electromagnético que ya veremos cuando hablemos del magnetismo, mediante el flujo o la variación de flujo del campo magnético en un circuito cerrado, se produce un campo electromotor, en este caso en todo el circuito cerrado, que rodea al flujo que está variando, al flujo electromagnético. Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Bien, entonces lo que queda claro es que hace falta una fuente de fuerza electromotriz o generador de fuerza electromotriz que produzca un campo electromotor que vaya en contra del campo que genera la propia fuente de energía, la propia fuente de energía electromotriz. Ese campo
que queda definido por la V2 menos V1, como tenemos aquí establecido. Y este campo electromotor va en contra para que se produzca ese movimiento. Este valor de la fuerza electromotriz se puede determinar según una diferencia de potencial de circuito abierto. Vamos a ver en qué consiste eso. Si nosotros abrimos el circuito, dejamos solo la fuente de fuerza electromotriz o generador de fuerza electromotriz, naturalmente no hay movimiento de cargas. Si no hay movimiento de cargas, habrá una acumulación de carga más en el terminal 2 y de carga menos en el terminal 1, pero no hay circulación de cargas. Y si no hay circulación de cargas, ¿qué ocurre? Pues que el campo SUI-A, que llamamos SUI-A, campo en circuito abierto, producido por los potenciales V2A y V1A, esa diferencia de potencial es igual a menos el campo entre 1 y 2 sub IA, campo debido a esa diferencia potencial por diferencial de R. Esta circulación entre los puntos 1 y 2 me da la diferencia potencial en circuito abierto. Si no hay movimiento de cargas dentro de la fuente de energía, dentro del generador de fuerza electromotriz, es porque el campo electromotor y el campo SUIA se compensan, o sea que el campo dentro tiene que ser cero para que no haya movimiento neto de cargas. Y si el campo es cero, SUIA, campo eléctrico debido a la diferencia potencial entre el terminal positivo y negativo, más el campo electromotor, ha de ser igual a cero, ha de ser nulo ese campo. Luego entonces la integral de SUIA diferencial de R entre 1 y 2 es igual a la integral con un menos entre 1 y 2 de SU M producto escalar diferencial de R. Naturalmente, ¿por qué? Porque la integral del conjunto es cero, o porque si despejamos de aquí SU M es igual a menos SU IA, como hemos dicho antes. O sea que los dos campos son iguales y de sentido contrario para que el campo sea nulo dentro. Entonces la integral de menos SU IA diferencial de R es igual a la integral de SU M diferencial de R. Entonces esta integral de SU M es precisamente la fuerza electromotriz. Y como la diferencia potencial es igual a menos la integral de SU IA por diferencial de R, como tenemos aquí, pues me queda que esto es igual a V sub 2A menos V sub 1A. O sea que la diferencia de potencial entre los terminales o bornes de la fuente de energía o generador de fuerza electromotriz, la diferencia potencial en circuito abierto es precisamente igual a la fuerza electromotriz. Vamos a volver ahora al caso del circuito cerrado. Vamos a ver ahora en el circuito cerrado qué ecuaciones podemos obtener. Si aplicamos la ley de Ohm al circuito exterior y llamamos R sub E a la resistencia del circuito exterior, V sub 2 menos V sub 1, diferencia potencial en los extremos del circuito, es igual a la intensidad por R sub E, resistencia exterior del circuito.
Eso es simplemente la aplicación de la ley de Ohm. Ahora vamos a ver dentro de la fuente de energía, dentro de la batería o el sistema que utilicemos, ¿qué ocurre? Naturalmente, para poder mover las cargas del extremo, las cargas positivas en este caso, seguimos siempre considerando cargas positivas como movimiento de la corriente eléctrica. Para mover las cargas del terminal negativo al positivo hace falta que el campo electromotor sea mayor que el campo SI. O sea que la integral de SUM más SUI, esta circulación de los dos campos entre los puntos 1 y 2 ha de ser positiva, ha de dar un incremento de potencial que es el que me permite mover naturalmente las cargas del polo negativo al polo positivo, las cargas positivas. No olvidemos que las cargas positivas son atraídas por el negativo y repelidas por el positivo. Nos estamos moviendo en contra del campo SI. Si aplicamos la ley de Ohm a la parte interior de la fuente de fuerza electromotriz, como la intensidad es constante en todo el circuito, pues es un circuito cerrado, no hay acumulación de cargas ni pérdida de cargas, luego entonces la intensidad se mantiene en todo el circuito. Dentro de la fuente de fuerza electromotriz o del generador se tiene que dar también que este incremento de V es igual a la intensidad por la resistencia dentro del generador de fuerza electromotriz que llamamos R sub G. Bueno, pues si ahora tenemos en cuenta los valores de la integral de SUM por diferencial de R, que es precisamente la fuerza electromotriz. Si desglosamos esta integral en 2, ¿qué me queda? Me queda la integral entre 1 y 2 de SUM por diferencial de R más la integral entre 1 y 2 de SUI por diferencial de R. Esta integral es precisamente la fuerza electromotriz. Luego I por R sub G, intensidad por la resistencia interior de la fuente de fuerza electromotriz, es igual a la fuerza electromotriz, a esta integral, más la integral de SUI diferencial de R, pero la integral de SUI diferencial de R, que teníamos por aquí definida, SUI diferencial de R, esta integral es precisamente V2 menos V1, que lo tenemos aquí, con signo menos. Luego, esto es con un menos de donde podemos pasar V2 menos V1 al primer miembro y I por RG al segundo, y me queda que V2 menos V1 es igual a la fuerza electromotriz menos la intensidad por la resistencia interior del generador. Podemos hacer más, porque con V2 menos V1 es I por R sub E, la intensidad por la resistencia externa. Si sustituimos aquí y operamos, se obtiene fácilmente que la fuerza electromotriz es igual a la intensidad por R sub E más R sub G. O sea que la fuerza electromotriz es igual a la intensidad por la suma de las resistencias externa e interna de la fuente de fuerza electromotriz. Y esta fuerza electromotriz se mide en voltios.